Bien, vamos a ver ahora esos complementos que son un poco más complejos que los anteriores y vamos a empezar por el complemento agente. El complemento agente es un complemento que necesita dos condiciones previas. La primera es que tienen que estar oraciones pasivas. Recordamos que un verbo en voz pasiva es el verbo ser en cualquiera de sus tiempos verbales más el participio de otro verbo. En este ejemplo, por ejemplo, el examen fue aprobado por los alumnos, fue es el verbo ser, un tiempo pasado, y el participio de aprobar. La segunda condición es que el complemento agente siempre va introducido por la preposición por, excepcionalmente en algunos casos también la preposición de. Por lo tanto, si tenemos un verbo en voz pasiva y una preposición por, tendremos que empezar a sospechar que aquello es un complemento agente. En este caso sería el por los alumnos. La prueba, para asegurarnos de que es transformar la oración a voz activa. Y el complemento agente en la voz activa se acaba transformando en sujeto. Los alumnos aprobaron el examen. Como vemos, esta es la prueba inversa a la que hacíamos en el complemento directo, que en la pasiva se transforma en sujeto paciente. Es muy importante que no lo confundamos con un complemento circunstancial de causa. Un complemento circunstancial de causa que es bastante excepcional en su uso. Pero cuando aparece, la única forma de distinguirlos es mediante esta prueba 3. Cuando decimos fue juzgado por error, podríamos pensar que fue juzgado es un verbo en voz pasiva y que por error va iniciado por la preposición por, es un complemento agente. Pero no hay manera de pasarlo a la activa. El error juzgó, no hay voz activa, por lo tanto, esto no es un complemento agente. El segundo complemento que veremos es el complemento de régimen, también en su nombre completo complemento de régimen verbal, y en algunos casos se habla de suplemento. Es un suplemento porque es suplementario al significado del verbo, es de régimen verbal porque lo exige el verbo, y también se conoce como complemento preposicional porque siempre empieza por una preposición. Y es que la clave está en esta preposición. Es una preposición que la exige el verbo, y exige esa y no otra. Cuando yo hablo de contar con alguien, exige la preposición con, o sacar de algún sitio, o pensar en algo. Al contrario que el complemento directo, el complemento de régimen no se puede sustituir por los pronombres personales, ni lo, ni la, ni los, ni las, no se puede sustituir. Es uno de los complementos que más cuesta y siempre hay que ver si es un complemento, ese sintagma preposicional va directo al verbo o va complementando a otro nombre para distinguirlo. Vamos a los dos últimos complementos, que son dos complementos que son gemelos, el predicativo y el atributo. La gran diferencia es que el predicativo se da en verbos predicativos y el atributo en verbos copulativos. El predicativo es un complemento que, como hemos dicho antes, aparece en verbos predicativos y que, aparte de complementar al verbo, también nos dice una característica o algo del sujeto. Es el único complemento que se refiere al verbo y al sujeto al mismo tiempo. En tu hermana preguntó muy interesada, muy interesada es como preguntó, pero es que muy interesada es la hermana. Por lo tanto, como vemos, hay una relación también de una concordancia de género y número con el sujeto. Tu hermana singular femenino, interesada singular femenino. Javier vino harto de tus comentarios. Como vino harto, Javier harto singular masculino, harto singular masculino. Podríamos confundirlo con un circunstancial de modo. La diferencia es que circunstancial de modo no varía en el género y número, y estas sí que lo hacen. Cuando son adjetivos es fácil hacer la prueba, porque concuerda, al concordar el género y número puedo cambiarla. Yo digo, Javier vino harto de tus comentarios. Si digo, ellos vinieron hartos, hartos también cambia el plural al cambiar el sujeto. Por lo tanto, no puede ser circunstancial, solo puede ser predicativo. En otro ejemplo, los chicos acabaron tristes, el partido masculino plural, tristes masculino plural. Si cambio el sujeto de número y digo el chico acabó triste, un complemento circunstancial de modo nunca cambiará porque no concuerda en género y número con el sujeto. El predicativo sí. Como decíamos, el complemento atributo es un complemento gemelo al predicativo, pero se da solo con los verbos copulativos, ser, estar y parecer. Recordamos que un predicado nominal es aquel en el que no se describe una acción, sino se describe una característica del sujeto. Por lo tanto,
además de tener los verbos ser, estar y parecer, es característica imprescindible que aparezca este atributo. Tu hermana, oraciones similares a las anteriores, pero cambiando el verbo copulativo, ser, estar y parecer. Tu hermana parece muy interesada. Este muy interesada se refiere a parece, pero sobre todo se refiere a la hermana, en cómo parece la hermana. Harto es a Javier y inteligente es a niño. Por lo tanto, aunque el atributo es un complemento que va al verbo copulativo, en realidad se está refiriendo al sujeto, es decir, es el atributo el que está dando el sentido a la oración. Si no hay atributo, no habría oración con predicado nominal. Yo no puedo decir mi profesora de lengua sana, decir mi profesora de lengua es, porque este atributo es el que está uniendo el sujeto y el predicado. El atributo se puede cambiar por el pronombre neutro lo, y aquí tenemos que tener mucho ojo de no confundirlo, porque recordamos que también lo puede sustituir al complemento directo. Tu hermano mayor es muy alto. ¿Qué es muy alto? Tu hermano mayor lo es. Podríamos pensar que es un complemento directo. No lo es, aparte de que no se puede pasar a pasiva. Muy alto he sido, tu hermano mayor no tiene sentido. Pero aparte de esto es que cuando veamos un verbo copulativo, si el pronombre es lo, no lo dudemos. No estamos ante un complemento directo, estamos ante un atributo. Finalmente vamos a ver el análisis en árbol. Se puede analizar en árbol, se puede analizar en caja. Nosotros vamos a explicar análisis en árbol porque es más fácil jerarquizar y entender una oración. Quedan más separados los complementos, es más visual y es más fácil pasar del árbol a la caja que de la caja al árbol. Vamos a verlo con este ejemplo. El profesor exigente prepara un examen difícil a sus alumnos y lo primero que tendremos que hacer siempre en un análisis de una oración es identificar el verbo antes que el sujeto, porque a veces no hay sujeto y verbo hay siempre, si no, no es una oración. En este caso el verbo es preparar. Por lo tanto ya tenemos el verbo con un verbo predicativo, no es nominal, no es verbo copulativo, y por lo tanto sacamos abajo una línea y ponemos la P o NP, si queremos, núcleo del predicado. A continuación, lo siguiente que haremos es localizar el sujeto y su núcleo. Y para ello preguntaremos quién es el protagonista de la acción, quién hace la acción de preparar el examen. En este caso, evidentemente, es el profesor exigente el que prepara. Y dentro del profesor exigente, lo que tenemos que ver es cuál es el núcleo. Y el núcleo hemos quedado que siempre es un nombre. Por lo tanto, desde el nombre sacaremos una línea que la bajaremos lo más abajo posible para poner núcleo del sujeto o sujeto, si lo preferimos. A continuación analizaremos los complementos del sujeto. En este sentido es muy fácil, los adyacentes o el determinante. El determinante sin función, el adyacente siempre con la función de complemento del nombre. Finalmente analizaremos los complementos del predicado. Para hacer ello tendremos que hacer todo el proceso que hemos visto antes. El profesor prepara un examen difícil, el profesor lo prepara, vemos que cumple la doble condición. Por lo tanto, estamos ante un complemento directo. Sujetamos el núcleo, que lo bajamos, en este caso siempre es el nombre, y como sintagma nominal, un examen difícil lo analizaremos igual que con el sujeto. Nombre, núcleo, un determinante sin función, difícil, un adjetivo que complementa al nombre. Y hemos quedado que todo esto es el complemento directo. Finalmente nos falta ver a sus alumnos qué tipo de sintagma es. En este caso está claro el complemento. Es un sintagma preposicional, con la preposición a, tenemos complemento directo. Aquí, quien recibe en la acción de preparar ese examen o el beneficio o el perjuicio de ese examen, evidentemente son los alumnos. Por lo tanto, lo primero que veremos es cuál es el núcleo. En este caso es alumnos, es el nombre, sus, un determinante, y a, atentos, las preposiciones siempre se bajan en diagonal a la base del sintagma, sin realizar ningún tipo tampoco de función. A sus alumnos creemos que es un complemento directo. Vamos a hacer la prueba. El profesor exigente les prepara un examen difícil. Lo es, pues por lo tanto estamos ante un complemento indirecto. Finalmente, para acabar la oración, lo último que nos quedará es unir sujeto y predicado en la O de oración. Y ya tenemos la frase analizada y jerarquizada.